Ninjas de la vida, ¿qué es lo que me hizo estar tan seguro como para decir que venía un crash en abril y que terminara sucediendo? Pero sobre todo, ¿cuáles son los indicadores que me permitieron avanzarme a este evento, a esta caída libre? Porque lógicamente justo en el 1 de abril, un poquito antes, ya estaba en cash para prepararme para lo que se venía, ¿vale? Y no me malinterpretéis, porque el hecho de que haya habido esta bajada en picado no significa que no vaya a hacerlo más, con sus respectivas manipulaciones, lógicamente. De hecho, lo más probable es que vayamos viendo más sangre durante este mes. Y la gente dice que las criptos están aguantando muy bien, pero podría ser perfectamente que empezaran a sangrar más, ¿vale? Aún nos queda mucho mes de abril y acordaros que a mitad de este mes, además, tenemos que ver datos de la inflación, creo que también el desempleo y otras noticias que pueden usar como justificación de un movimiento de precio perfectamente planeado. Porque esto es como hacen siempre. Recordad que cada bajada o cada subida, en este caso cada bajada, está preplaneada. Y cada noticia, lo que te sale en las noticias, solo es una justificación para ese movimiento. Hay el movimiento, pero que ya estaba cocido de antes, ¿de acuerdo? Entonces te dicen, mira, esto es lo que hemos preparado para ti y es debido a esta noticia. Pero no, esto los algoritmos ya lo tenían mega planificados, ¿vale? Es pura manipulación de mercado de algoritmos de las élites. Indagaba a fondo en cómo funciona esto en el episodio 624, que os dejaré en las notas del episodio. Así que sí, pienso que el mercado le tocará sangrar con sus manipulaciones un poquito. Hostia, no, que eso ya era el tope, ¿no? Y después, venga, bajada. Al menos esto va a ir sucediendo hasta que se cumplan los objetivos de Trump. Hasta que la Fed salga al rescate, bajando los tipos de interés, dándole otra vez a la impresora del dinero infinito, porque como os comentaba en el último episodio, el 708, esta es la única meta que tiene el gobierno de Trump, ¿vale? Esta es la única justificación a todo este teatro de los aranceles, ¿vale? Refinanciar unos cuantos trillones para que el ciclo de liquidez siga funcionando 4 añitos más hasta que tengan que crear el próximo crash o cisne negro o lo que sea. Lo que pasa es que nos encontramos en una situación donde se está forzando un crash que puede potencialmente convertirse en una recesión de verdad, ¿vale? Una crisis económica propiamente dicha. Por esto, en el episodio anterior os comentaba cómo Trump está con una granada de mano en la que no tiene la anilla. Dice, me pillaré unos dedos seguro. Me voy a traer los otros estados y mercados conmigo, ¿de acuerdo? Pero me voy a pillar unos cuantos dedos seguros. Entonces, de él depende si puede lanzarla a tiempo para que los daños no se expandan mucho más, ¿vale? Ya hace unas semanas que llevaba diciendo, primero lo comenté en mi comunidad privada, en Sociedad Ninja, y más tarde dejaba unas pequeñas píldoras por mis redes, que íbamos a ver un crash en abril. Esto lo tenía claro. Y así realmente ha sido, ¿vale? Justo este viernes, el viernes pasado, el SP500 tenía una pinta terrible, ¿vale? Que parecía que estaba llorando. Parecía ese emoji de la lagrimita de las circunstancias. Y como os comentaba en anteriores episodios, yo estaba 95% seguro que teníamos que ver algún tipo de crash o cisne negro y sinceramente me alegra ver, al menos por ahora, que no han creado algo mucho más explosivo, ¿no? Como una guerra, un hackeo, un ataque terrorista, ¿vale? Al menos por ahora. Porque claro, esto justo nos acaba de empezar y no sabremos si la bajada tendrá un remate climático con alguna noticia de este calibre, ¿vale? Os venía comentando que aún estando yo 95% seguro que íbamos a ver un crash que dejaría el miedo en el cuerpo a más de uno durante este 2025, que además yo estaba convencido, 65% convencido, que iba a ocurrir en abril. Pero es verdad que yo aún era más específico y decía que me lo esperaba a mitad o a finales de abril. Pero lógicamente, ya para ser precavido, me tomé una posición defensiva durante todo el mes, ¿vale? Sigo pensando que por esas fechas, mitad o a finales de abril, a lo mejor podría haber mucha más sangre que de hecho terminaría incluso salpicando a las criptos, que parecen haber aguantado más el tiro, al menos por ahora, ¿vale? Sí. Realmente hace unas semanas me arriesgué, porque no tendría por qué hacerlo, podría simplemente anunciar, crear capítulos, lo que fuera, pero si me arriesgué a hacer esta predicción, lógicamente era porque estaba bastante seguro. Y hoy quiero compartir con vosotros en qué me basé, los indicadores para tenerlo todo claro. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja.
El primer indicador donde me saltó la alarma para pensar que venía un crash en abril fue cogiendo el gráfico del SP500 y, aunque parezca extraño para algunos, dividirlo por la oferta monetaria, ¿vale? Lo que se conoce como M2, que a algunos sí os sonará. Algunos no lo saben, pero los datos de M2 básicamente es un gráfico que puedes poner como si fuera otro tipo de activo, ¿vale? Son unos datos que incluye tanto el dinero en efectivo de la gente, sus depósitos, las cuentas de ahorros y básicamente no solo el dinero en circulación, sino también otro dinero que tiene la gente, es decir, el dinero que hay en el mercado, que está como disponible en todas sus formas, ¿vale? Pues cogiendo solo, si pilláramos exclusivamente el M2, nos indicaría la liquidez, ¿vale?, que hay en la economía, y solo con esto ya nos puede dar una idea como del crecimiento económico, datos de inflación o cuáles son ahora mismo las políticas monetarias de un país. Así que en este caso yo uso la M2 para lo primero, ¿vale?, el crecimiento económico, pero como estoy diciendo, no utilizo exclusivamente M2, sino que junto el gráfico del SP500 y lo divido por M2. ¿Y qué vemos con esto? Pues una métrica que es muy interesante para analizar la valoración del mercado en relación con la cantidad de dinero en circulación. Nos está diciendo qué relación tienen, ¿vale? Con esto podemos ver si el SP500 está creciendo más rápido que la oferta monetaria, y yo sinceramente prefiero guiarme por este indicador a la hora de interpretar si está sobrevalorado o no, ¿vale? Al otro lado de la balanza tendríamos que si esta métrica, en vez de estar subiendo, está cayendo, significa que la masa monetaria, el dinero en circulación, lo que está disponible, está creciendo más rápido que el índice. ¿Qué significa esto? Pues que nos puede reflejar inflación monetaria, ¿vale? Devaluación del mercado, o simplemente que dividiendo el SP500 entre el M2 nos puede indicar que lo que está creciendo el índice, el SP500, no acompaña la liquidez que hay. Que es justo lo que me fijé recientemente cuando a mitad de marzo abrí el indicador y lo vi, ¿vale? Aunque ya lo llevaba siguiendo bastante tiempo, fue en ese momento que dije, uy, aquí está tocando algo interesante en el gráfico. Así que gracias a comparar el SP500 con el M2, dividiéndolo, podemos analizar si las subidas del mercado están siendo realmente respaldadas por la expansión monetaria o no. O incluso si quizás hay una burbuja, aunque sea temporal, o un exceso de liquidez. ¿Y qué estaba viendo yo en este indicador que me susurró que algo estaba palpitando ahí, ¿no? Algo estaba peligrando. Pues que estábamos en una área de reacción, ¿vale? Con una área de reacción me refiero a que el precio estaba en una zona del gráfico que ya había reaccionado anteriormente, ya había reaccionado en el pasado. De hecho, ahora podemos ver que el precio, a unos cuantos días después de que hubiera la caída libre del SP500, podemos ver que el precio ha reaccionado exactamente igual a como ya lo había hecho en anterioridad cuando había tocado esos niveles. Y es básicamente en uno de los factores donde basé mi tesis. Digo, aquí tendrá que reaccionar y no lo hará de una forma bonita, ¿vale? En este crash de abril hemos visto que el precio reaccionó igual que justo antes de la crisis financiera de 2008, también de antes del máximo de la prepandemia, ¿vale? Antes de que hubiera la pandemia, también reaccionó ahí, y también a mitad de 2023, donde hubo un bottom, ¿vale? Un culito por ahí. O sea, que ya tenía unas cuantas confluencias solo con este indicador que ya me hacían saltar esta primera alarma, y era una alarma bastante ruidosa, para llamarla así. Y ojo al dato, porque os recuerdo que este no es el índice del SP500, sino una versión en la que dividimos con la masa monetaria. Es decir, que no vamos a esperar que suba hasta el infinito a largo plazo como el índice normalmente, ¿vale? Sino que es como una partida de ping-pong. En el SP500 todo el mundo dice, bueno, a 50 años vista siempre sube. Sí, es verdad. Pero en este caso, en este gráfico, no esperamos que vaya subiendo para siempre, sino que sea como ese juego de la pelotita y las dos barras, ¿no? Sino que va de un punto al otro, a otro extremo, ¿vale? Va reaccionando a distintos niveles y, como digo, es lo que prefiero usar yo personalmente para considerar si realmente estamos, en este caso, sobrevalorados. Porque no se fija en el precio, sino en la política monetaria, lo cual, bueno, creo que demostró estar perfectamente acertado. Así que, personalmente, me encanta, ¿vale? Investigar y experimentar con este tipo de indicadores donde se
combina el precio con las acciones, el índice con distintos datos macroeconómicos, y aunque me he dado cuenta que muy pocas personas lo usan o al menos se lo toman en serio, creo que es la interacción perfecta de información para mí, ¿vale? Básicamente porque es la macroeconomía que mueve los mercados y los movimientos relativos de los precios, ¿no? Específicamente la liquidez. Por esto explicaba en uno de los episodios anteriores, específicamente en el 705, que os dejaré las notas del episodio, qué son exactamente estos ciclos de criptomonedas y por qué no tienen nada que ver con el halving de Bitcoin, sino que son puramente cosas de políticas monetarias específicas que explicaba en ese episodio. Y también es gracias a combinar elementos macroeconómicos con la acción del precio y otros factores de trading que pude desarrollar con éxito un indicador que me dice exactamente cuándo empieza la alt season y cuándo empieza la Bitcoin season. Que bueno, os dejaré en las notas del episodio un pequeño vídeo también donde explico el indicador, y es una señal que compartiré con los miembros de la comunidad privada, Sociedad Ninja, cuando vuelva a saltar, ¿de acuerdo? Cuando vuelva a sonar la alarma que ha tocado empezar otra alt season o Bitcoin season o lo que sea. Así que ya sabéis, aquí toca un poquito de call to action, me lo podéis perdonar, ¿no? Simplemente si os queréis juntar a mí con otros 1000 ninjas de la vida, dar soporte a este proyecto y adelantaros a los cambios con este y montones de recursos más. Este es el último año que tenemos acceso a nuevos miembros para Sociedad Ninja, así que daros prisa. Y como hoy iba compartiendo en este gráfico del SP500 dividido por el M2, vemos un gráfico muy interesante en el que se encontraba, ¿no?, una resistencia que era enormemente potente, que fue la misma resistencia que activó la bajada de más de un 20% en 1998, ¿vale? Como la naturaleza de este gráfico es de puramente fluctuaciones, por ventaja estadística, yo tenía claro que su reacción seguramente iba a ser la misma, es decir, a la baja. Y así ha terminado siendo. Otro de los factores que me hizo pensar en el crash de abril, que iba a venir este crash, es que veníamos de un mercado ya un poco debilitado y empecé a pensar si los intereses de los que mueven el precio y los mercados, la gente lo llama ballenas, pero yo lo digo, bueno, las élites, los manipuladores, market makers, como quieras llamarlo, si realmente tenían intereses en que ese fuera el suelo y siguiéramos subiendo, ¿vale? ¿Qué tenían más interés? ¿En que todo se fuera más abajo o más arriba? Porque claro, históricamente, para empezar, entre febrero y marzo es cuando ocurre la expiración de opciones. Y esto os lo explico en dos lenguajes, ¿vale? El lenguaje un poquito más técnico es que hay un vencimiento de contrato de opciones, que son los instrumentos derivados que tienen una fecha límite para ejercer un derecho, pues, de compra o de venta. Y en lenguaje ninja, esto es como si tienes una entrada para ver la película de Blancanieves en el cine, pero solo la puedes usar hasta el último sábado de marzo a las 10 de la noche, por ejemplo. Por lo que solo tendrás 3 opciones para ejercer este derecho, para verla, ¿no? Para ver la película. 1, puedes usar tu entrada para ver la peli. 2, puedes venderla a alguien antes del sábado, a alguien que quiere ver la película. O 3, no hacer nada y que se te pase la fecha, ¿vale? Pues las opciones financieras funcionan de esta misma forma, una forma muy similar, ¿vale? Son como contratos que te dan el derecho, pero no necesariamente la obligación de comprar o vender a un precio que se acordó antes, ¿vale? Pero solo hasta esa fecha. Entonces, claro, nos encontramos que todos los que operan con estas opciones en esa fecha tienen que decidir algo y el mercado se debilita, porque recordemos que el mercado baja, se debilita cuando hay incertidumbre, y es algo que, como comentaba en el último episodio, se ve muy claramente con los aranceles. Y en estos meses el mercado no sabe cuál de las 3 opciones que hemos visto, si la compra-venta, si el ejercer esta opción o si no hacer nada, van a ejercer los que operan con estos activos, ¿vale? O sea que por estacionalidad ya veníamos de estar un poco débiles, pero todo el mundo decía que esto ya era el suelo. Esto era el suelo y ya íbamos a subir a partir de ahí. Pero acordaros del factor contrarian, de que ser diferente te hará especial, ¿no? Indagaba a fondo en esto en el episodio 601, que es tan especial como avanzarte a un crash de abril como hemos hecho por aquí. Claro, si todo el mundo daba por hecho de que esto era una mini corrección hacia la baja, las posibilidades de que esto fuera así, de que ya habíamos llegado a un suelo y todo el mundo está diciendo que esto es el suelo y ya vamos a subir, pues blanco y en botella, ¿de acuerdo?
Pero además también tenía otras pistas, porque claro, no solo el factor contraria, tenía este indicador que os he enseñado, el M2 con el SP500, simplemente un poquito de psicología de la inversión también, mirar muy rápidamente por redes, ver cuál es el sentimiento de hay mucho miedo, esto significa que ya vamos para arriba. Los algoritmos se adaptan, son flexibles porque están hechos para sacar el dinero al inversor retail. ¿De acuerdo? Quien diga lo contrario, miente. Quien diga que las noticias van antes que el movimiento del precio, miente. Siempre está hecho para sacarnos dinero a nosotros. ¿De acuerdo? Así que además también tenía otras pistas y otras confluencias de que me indicaban que ese momento era la excusa perfecta para hacerlo bajar más. Y mirad, ya estuve comentando que durante este año tenía que generar, los mercados tenían que generar esas élites, los oligarcas, algún tipo de cisne negro o de crash, porque los ciclos de liquidez nunca fallan y tienen que refinanciar esa deuda, ¿vale? Desde que ha entrado la presidencia Donald Trump, ese ha sido su foco exclusivamente, al menos al principio, hasta que cumpla su objetivo. Y si llevo diciéndolo que íbamos a ver este crash durante el mes de abril, desde mitad del mes de marzo lo estuve diciendo, era principalmente porque me esperaba uno en 2025, pero también porque tiene sentido en cuanto a excepcionalidad, ¿vale? O sea, en el sentido de que si esto es lo que les interesa durante 2025, crear un crash, tiene que ser cuanto antes mejor para así tener tiempo ellos, tiempo y palancas en las que pivotar durante el resto del año, ¿no? ¿O os creéis que fue casualidad que durante la pandemia también empezara a principios de año? Que por cierto, era un año donde tenían que refinanciar su deuda. ¡Qué casualidad! Pues de los errores se aprende y creo que me tomé esa pandemia como un manual de instrucciones al fin y al cabo. Porque aunque las secuencias que ellos utilizan cambian en extensión de tiempo, las secuencias en el fondo son la misma, pero funcionan igual. Solo cambia la extensión del tiempo, ¿vale? Desde mitad de mes ya compartí, tanto en los chats como en los episodios privados de la comunidad, en Sociedad Ninja, que algo raro estaba viendo en mis indicadores de recesiones que ahora compartiré con vosotros, ¿vale? Hemos compartido un par de cosas, pero compartiré más. Porque en esas fechas, cuando decía que me habían saltado estos indicadores y empezaba a construir la tesis de, hostia, ¿y si quieren crashear el mercado durante abril? Pues todavía no sabíamos cuando Trump iba a anunciar los aranceles, ¿vale? Es decir, que no es que yo apostara a cara o cruz a un 50%, a un 50-50, que iba a haber un crash porque el mercado se lo iba a tomar mal, no, sino que Trump aún no había dicho en qué fecha haría el anuncio de los aranceles. No lo hizo, no lo anunció hasta unos pocos días antes de hacerlo. Es decir, sabemos que terminó siendo el 2 de abril, pero no fue hasta el cabo de unos pocos días antes de decir, chicos, que lo voy a anunciar el 2 de abril, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, fue entonces, unos pocos días antes, que cuando vi que lo anunciaría el 2 de abril, os digo, hostia, ¿y si esto es el inicio del crash? Porque claro, no sabemos si esto ya ha sido una conclusión, difícil creerlo, ¿no? Pero a partir del 2 de abril, ahí sí que todo el mundo esperaba algún tipo de volatilidad, o si más no, incertidumbre. Pero claro, a mi modo de verlo, esa fecha solo podía ser una excusa por este crash, ¿no? Que ya me estaba esperando, o más bien dicho, el inicio de lo que yo he estado esperando. Porque los indicadores de recesión que ahora veremos y que me saltaron durante principios de año no son precisamente indicadores para pasar por alto. Os explico. No es que sean indicadores de que ven un crash y ya está, sino que son indicadores de recesión, de algo más profundo. O sea, tengo varios indicadores que cuando se marcan o señalizan todos juntos, podrían estar diciendo que se viene no solo un crash, sino que hay más potencial de que venga realmente una crisis más profunda. Y esto es precisamente lo que vi desde principios del año, que me ayudó a adelantarme al crash de abril. El primero es la bajada en picado de la velocidad del dinero. Ahora mismo llevamos años con niveles de velocidad del dinero que son muchísimo más bajos incluso que la Gran Depresión en 1929, ¿vale? Pero no fue, a pesar de que fuéramos bajando en picado, con alguna recuperación ahí, no sé qué, no sé cuántos, no fue hasta enero de este año que me saltó, llamémoslo como mi punto, ¿vale? Mi punto es básicamente una señal que me sale en el gráfico, que está básicamente esta señal basada en una fórmula matemática que me indica que ha habido un cambio sustancial y
en cuanto a recencia y relatividad en la velocidad del dinero y que seguramente se acerca una bajada aún más en picado. Es decir, llevamos décadas bajando en picado, pero que ahora, ha pasado algo en la velocidad del dinero que aún va a ser más pronunciado. Pues algo que creo que me tendré que expandir en los próximos días en más episodios para que pueda indagar a fondo en cada uno de los indicadores de recesión, ¿vale? Y otra de las fórmulas que si el Pau de ahora hubiera estado viendo en la época del Pau del pasado, le hubiera ayudado a predecir las próximas recesiones, es un indicador muy interesante, ¿vale? Esta señal ha indicado a la perfección, ya digo, yo no estaba... Sí que estaba vivo, pero era muy pequeño, ni siquiera me interesaban estas cosas. Ojalá hubiera tenido este indicador y el interés y los conocimientos para poder aplicarlo y verlo, ¿no? Podría haberle dicho a mis padres, oh, mira, va a haber la burbuja de los .com, mira, va a haber una crisis financiera, porque esto es exactamente lo que el siguiente indicador que ahora os voy a compartir ha indicado en el pasado, ¿vale? La pandemia, la crisis financiera y la recesión de las .com. ¿Y de qué se trata esta otra fórmula? Pues es una división de los retornos de los bonos a 2 años con los bonos a 10 años. Cuando hay una discrepancia sustancial es cuando también sale mi punto, ¿vale? Mi punto señalizador, indicándome que algo se está a punto de cocinar. Y compartí esta señal también con los miembros de Sociedad Ninja exactamente el 17 de marzo, antes de que hubiera el crash, unas pocas semanas después, el crash en abril. Y era porque les hacía un episodio en los que decía, ahora nadie cree en la alt season de las criptomonedas, ahora es momento de prestar atención. No porque vayamos a comprar ahora, sino porque yo incluso espero más bajadas y encima me ha saltado este indicador de recesión. Y creo que, como digo, os explicaré a fondo más adelante tanto el indicador de la velocidad del dinero como este indicador de los yields, los beneficios de los bonos a 2 y 10 años, porque es muy interesante esta fórmula, ¿vale? Pero hay otra pista también que me hizo tomarme aún más en serio, no solo estos gráficos, sino también la idea de que abril iba a ser para la historia de los mercados. Y es que la gente no se lo tomaría en serio, o sí se lo tomaría en serio, pero sería como algo aislado. Pero el análisis técnico de algunas criptos me estaba diciendo algo, ¿vale? Encontré que había un grupo de criptos que muy probablemente será la nueva narrativa que guiará la próxima subida explosiva. Ese grupo de criptos estaba exhibiendo, me estaba mostrando un patrón muy extraño. Parecía que iban como un paso por delante en comparación con los gráficos, no solo de las otras criptomonedas, sino del mercado en general, así que empecé a mirarlas y analizarlas más de cerca, lógicamente. Y ahí me di cuenta que para que lo que este grupo de criptos terminara plasmando en el gráfico, lo que estaba indicando, por huevos tenía que haber una pata bajista en abril que después se tradujera con una subida explosiva. Pero para que esta pata sucediera, claro, el entorno macroeconómico tenía que encajar, tenía que acompañar la situación. Así que ninjas de la vida, podemos decir que gracias a este podcast, que mi profesión, que soy un escéptico profesional, y claro, al ver que han planeado una caída de criptos para abril, o al menos hipotetizarlo, crear esta tesis hace unas semanas, me encajaba que las criptos no iban a caer solas, ¿vale? Que necesitaban una narrativa, algo en el mercado, ¿vale? Así que analizándolo más de cerca, creo que aún les queda hacer un buen show en esta caída. Y en las criptos también específicamente, quizás, ¿vale? Un show climático para esta bajada y que podría ser perfectamente que viéramos incluso más sangre que ahora en el mercado y en el mercado cripto, ¿vale? Sea como sea, tanto este escenario como este grupo de criptos analizadas que liderarán la próxima subida, lo estoy mirando también y compartiendo con los canales de Crypto Trading, con los miembros de Sociedad Ninja, ¿vale? La comunidad privada. Así que si queréis enteraros de todo esto, lo hacemos en plan pachanga, en plan chats, episodios privados y vamos poniendo ahí la tesis y vemos que cada vez tiene más fuerza. Pero que sepáis que es la manera de dar apoyo a este proyecto para que yo no tenga patrocinadores y poder decir lo que quiero sin, vale, pues apoyarme en ninguna marca específica, ¿vale? O proyectos específicos, sino solo mi proyecto. Tenemos reuniones semanales y chats con los 1000 ninjas de la vida
que voy compartiendo por ahí. Y lógicamente, si he compartido estas ideas fue porque estaba muy seguro, 95% seguro que iba a suceder en 2025 y, como he ido diciendo, 65% seguro que iba a suceder en abril. Lo que no tengo tan claro es la extensión de la sangrada que vamos a ver. Pero yo creo que el mes de abril en general va a ser bajista, que estamos empezando a ver hasta dónde vamos a sangrar. Y quiero desarrollar en otro episodio los indicadores de recesión, incluyendo alguno más que han saltado justo cuando ha empezado a bajar el SP500. Es decir, estos indicadores, lo que he empezado a compartir con vosotros, es lo que me hizo pensar que venía el crash. Pero claro, hay otros indicadores que justo ahora con el crash se han activado, que indicarían una recesión que puede ser potencialmente más profunda. Y lógicamente los compartiré con vosotros de forma más extensa en este podcast próximamente. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.